Nada, muy buenos días, muchísimas gracias. Esta es la última rueda de prensa del curso político, o sea que mañana están libres. Me acompañan pues Fermín Delgado, que saben que coordina el grupo parlamentario y tiene una impronta especial en el mundo de la economía, el presupuesto, la hacienda pública y esas áreas de conocimiento. Esther González, que es nuestra responsable en el Parlamento justamente de las portavocías de Hacienda, Economía, Presupuesto. A mi izquierda, Luis Campos, como sabes, nuestro portavoz del grupo parlamentario. Y a continuación, Carmen Hernández, que es la presidenta del grupo y vicepresidenta del partido. La idea era trasladarles hoy una iniciativa que consideramos importante y muy útil. Se trata de una proposición de ley que registramos ayer y que pretende restituir una bonificación, una ayuda fiscal a más de 20.000 pequeñas, medianas empresas y autónomos. Me refiero a la bonificación al impuesto de combustibles que mantuvimos la pasada legislatura, donde prácticamente durante 2 años, que ha significado una ayuda a taxistas, guagüeros, camioneros, agricultores y ganaderos. En la pasada legislatura el Gobierno de Progreso, entre las muchas políticas que hizo también una política fiscal y tuvo claro, no como ahora, que la política fiscal tiene que favorecer a los que más necesidades tienen. Por eso pusimos en marcha una medida que este gobierno ha mantenido a regañadientes, que fue una bonificación o unas ventajas fiscales en el IRPF para las rentas medias y bajas, que han supuesto en torno a 235 millones de euros de ahorro justamente a esas rentas, que este gobierno no le ha quedado otro remedio que mantener, a pesar de que lo criticó en su momento. Pusimos medidas fiscales en marcha para la isla de La Palma, eso sí, para los afectados por el volcán durante los años que estuvimos en el gobierno, muchas medidas, todas destinadas a favorecer la vida y las actividades económicas de los sectores impactados por el volcán, y también pusimos en marcha esta bonificación al impuesto de combustible para ayudar a taxistas, camioneros, guagüeros, agricultores y ganaderos. Curiosamente, el gobierno de las dos derechas, cuando llega, cambia la política fiscal y hay dos botones de muestras que las retratan. Primero, la eliminación de esta medida. Una medida que tiene un coste fiscal de unos 12 millones de euros al año y que está destinada a favorecer a gente tan humilde, a empresas tan básicas como taxis, guaguas, camioneros, agricultores y ganaderos. Bueno, eliminan esta medida, esta bonificación, esta ayuda a un sector de la estructura económica que estaría en la base de los menos pudientes. Eliminan este tema. Sin embargo, la primera medida de este gobierno, a través de un decreto ley, fue eliminar el impuesto de donaciones y sucesiones para el 0,67% de los contribuyentes, 6.700 personas. A estos les perdonan en la legislatura 180 millones. Estos son los muy ricos, no los ricos, los muy ricos. Aquí no hay nadie que se beneficie de ese tema porque ninguno de ustedes tiene cara de millonario y los de aquí, que los conozco bien, tampoco tienen patrimonio, a no ser que tengan oculta ustedes la fortuna. De manera que la primera medida del gobierno de las dos derechas fue eliminar para el 0,67% de los contribuyentes el impuesto de donaciones y sucesiones, ahorrándole a esta pequeña cantidad de gente muy pudiente 180 millones en la legislatura. Y paralelamente eliminan esta modesta ayuda a empresas y autónomos tan básicos como los que he comentado. Y por supuesto, la otra identificador de la política fiscal fue la promesa incumplida de rebajar el IGI del 7 al 5%, que no la cumplieron el año 25, y les adelanto que no la van a cumplir el año 24, no la van a cumplir el año 25, ni en el 26, ni en el 27. Fue un engaño programado, un auténtico fraude electoral. Decir una cosa que es sensible, que entiende la gente, bajarle los impuestos, a sabiendas de que no lo iban a hacer. Esta es la política fiscal de las dos derechas, y hoy con esta iniciativa legislativa lo que pretendemos es retratarles como lo que son, un gobierno que solo se ocupa
de los poderosos y se olvida de los sectores populares, de las clases medias, de las clases trabajadoras. Mi compañera Esther González les explicará una iniciativa que aprobó el Parlamento en marzo, con este contenido por unanimidad y el propio proyecto de ley, y luego nos sometemos a las preguntas que ustedes consideren sobre esto o sobre otras cuestiones. Buenos días a todos y a todas. Efectivamente, tal como ha contado de Román, esta proposición de ley deviene de poder, o sea, de que se mantenga esta bonificación o el incremento de la bonificación del 68 al 99,9% para los transportistas, para los agricultores y los ganaderos. En marzo de este año, Nueva Canarias, Bloque Canarista, presentó una proposición no de ley en el mismo sentido en el pleno, que fue aprobada por unanimidad. Y en base a esto, y visto que el tiempo ha pasado, en el mes de abril, pues la que les habla, le hizo una pregunta a la consejera de Hacienda, precisamente diciéndole, bueno, ¿para cuándo esa orden? Entonces ella allí, sin haber dicho nada, se descuelga que no, que esto tiene que tener una modificación de la ley, cuestión que además se comprometió a hacerla mediante un decreto ley que era lo más rápido. Estamos a 31 de julio y al día de hoy todavía ni se ve ni se le espera, además habiendo ya pues aprobado el gobierno pues cuantiosos, un número importante de decretos ley a lo largo de este tiempo. Tal como decía Román, esta bonificación o este incremento de la bonificación va pues a más de 20.000 empresas pequeñas y medianas, pero más bien pequeñas empresas, tanto de transportistas como de agricultores y ganaderos, pero además tenía un segundo planteamiento, que era esa bonificación, visto sobre todo el precio, el incremento del precio de combustible, de que los transportistas, tanto en sus servicios para aquellos de viajeros como en las mercancías para los alimentos y demás, para los transportes de mercancías, no repercutieran ese incremento de los precios del combustible a esos bienes, con lo cual era una medida también planteada para contener la inflación. El precio de los combustibles sigue muy alto, y la inflación, aunque se ha ido bajando, desde luego no está en periodo o en los mismos porcentajes que en los periodos pre-COVID. Por eso entendíamos que pues bueno, que esta medida era adecuado mantenerla. Tanto es así de que el gobierno anterior, o sea, el actual gobierno prorrogó de octubre a diciembre del 23, estando ellos, prorrogó esta orden que había sido planteada inicialmente y con varias prórrogas por Román cuando era consejero de Hacienda, lo prorrogó, con lo cual nunca pensamos que a partir del 1 de enero lo fuera a eliminar, pero cuando nos vimos con la situación, insisto, hicimos la proposición no de ley aprobada por unanimidad por toda la Cámara, y cuando era el mes siguiente, pues en una pregunta le preguntamos, ella dijo que no lo podía hacer, que no podía hacer una orden, cosa que ya había ella firmado, pero bueno, que lo hacía con un decreto ley, que tampoco, y de ahí viene el que ya no sea una proposición de ley, que como saben no tiene fuerza de ley, no tiene obligatoriedad. Entonces dice, bueno, proposición de ley, ya que el gobierno, que es quien tiene que dar el paso, no lo ha dado, bueno, pues ya lo damos. Parece razonable que cuando se debata en el Pleno, tanto para su admisión a trámite como para su aprobación, pues pueda ser aprobado por todos, en tanto en cuanto es el mismo contenido que la proposición no de ley del mes de marzo, y todos lo aprobaron por unanimidad. Se basa, y tiene dos apartados, por decirlo de alguna manera. El primero es el que con carácter del 1 de enero del 24 esta bonificación se aplique. Insisto, es la subida del 68 al 99,9%, y además hemos puesto dentro de las disposiciones también un añadido, que es, dado que estamos en julio, pues que si las condiciones a partir de junio se mantuvieran, que es obvio que se han mantenido ya que ha pasado un mes, pues se pudiera ampliar hasta esta prórroga hasta el 31 de diciembre de este año 24. Insisto, esto se verá en el Parlamento, pues entiendo que en el mes de
septiembre en principio. Veremos qué es lo que pasa, pero insisto, no es nada, lo único que le damos es fuerza de ley para que se cumpla, para que se ponga, o sea, entre en vigor y efectivamente se les devuelva a los transportistas, agricultores y ganaderos ese exceso que han pagado de un impuesto, cuando realmente las condiciones por las que se les puso no han variado, ¿no? Y además la cuestión es que ellos han mantenido, con el compromiso de que esto se va a poner en marcha, han mantenido la no repercusión de este mayor incremento, de esta no disminución del impuesto, se han mantenido contenido, las están llevando en base a su cuenta de resultados y no la han repercutido en los precios, pero vamos, de no ser así, pues obviamente la van a tener que repercutir, con lo cual entendemos que, o esperamos que se tramite con la mayor celeridad en el Parlamento, se apruebe y puedan tener esta bonificación durante todo el año 24, y de seguir en el año 25 con los mismos precios del combustible, bueno, pues volveremos a barajar y volveremos a plantear una ampliación en la ley para el año, para que también se produzca durante el tiempo que el precio del combustible se mantenga en el año 25. Entendemos que además, como el Román bien decía, no parecía razonable que un gobierno que había, o sea, cuyo mantra, cuyo eje central, tanto de sus campañas electorales como después de estar en el Parlamento, como antes en la legislatura pasada, que no pararon de decir o no pararon de criticar al gobierno anterior, a Román como consejero de Hacienda en particular, diciendo que se llenaba los bolsillos y que no bajaba los impuestos. Realmente de todos esos no ha bajado, es más, no es que no bajara el ICI del 7 al 5%, en el saldo total ha subido en el año 24, el impuesto de sucesiones y donaciones, que es lo único que ha hecho, y esto que es fundamental para un sector transversal como es el de transporte, vamos, del que depende tanto los viajeros como las mercancías, y por supuesto para la situación que están pasando agricultores y ganaderos en Canarias en particular y en España en general, cosa que todos conocemos. Sin embargo, en esto no lo hayan eliminado, se hayan comprometido en el mes de abril, o la consejera de Hacienda, a impulsarlo pues mediante el mecanismo más rápido, que es un decreto ley, y a 31 de julio no lo haya hecho, que es por lo que nos hemos visto obligados, aquello que pusimos como impulso al gobierno, pues ya hacerlo como un proyecto de ley para que tenga fuerza de ley y se pueda cumplir.